dice, cuánta timidez y vulnerabilidad revela esta máscara de un solitario achacoso. Exactamente lo mismo puede decirse de él, con menos repugnancia, puesto que él no ha vacilado en decirlo de Spinoza. Es obvio que en sus sueños es un guerrero, no un profesor. Todos los hombres que admiraba eran militares. Su opinión de las mujeres, como la de todos los hombres, es una objetivación de su propia emoción respecto a ellas, que es claramente una sensación de temor. No olvides tu látigo, pero de cada 10 mujeres, 9 le hubieran arrebatado el látigo, y él lo sabía, por lo que se apartaba de ellas, curando su vanidad herida con observaciones desagradables. Condena el amor cristiano porque lo considera un producto del temor. Yo temo que mi vecino me haga daño y por eso le aseguro que le amo. Si yo fuera más fuerte y más audaz, mostraría abiertamente el desprecio que, sin duda, siento hacia él. No se le ocurre a Nietzsche la posibilidad de que un hombre sienta de verdad un amor universal, notoriamente porque él mismo siente casi universal odio y temor, que trata de disimular con una indiferencia altiva. Su hombre noble, que es el mismo en sueños, es un ser totalmente desprovisto de simpatía, rudo, astuto, cruel, preocupado solo de su propio poder. El rey Lear, en el límite de la locura, dice: haré tales cosas. No sé todavía cuáles, pero serán. El terror de la tierra. Esta es la filosofía de Nietzsche en una palabra. No se le ocurrió nunca a Nietzsche pensar que el afán de poder, con que adorna a su superhombre, es un producto del temor. Los que no temen a sus vecinos no ven la necesidad de tiranizarlos. Los hombres que han vencido al miedo no tienen la cualidad frenética del artista tirano, de Nietzsche. Nerón, que trata de gozar de la música y de los asesinos. Bueno, saludos, bienvenidos. Esto dice Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura, el ateo británico, con respecto a Nietzsche en Historia de la Filosofía. El capítulo 25. Bienvenidos, bienvenidas a este vuestro canal. Voy a seguir compartiendo algunas notas sobre el origen de la tragedia, la obra prístina del filósofo Friedrich Nietzsche. Bueno, me había quedado hablando de Las Vacantes, ¿no? De Eurípides, esa obra que paradójicamente admira el filósofo alemán, a pesar de que considera a Eurípides, y en esto coincide, parece ser que con el propio Aristófanes, el autor de Las nubes, de la cual hablábamos en el vídeo anterior, considera a Eurípides como el que ha destruido, el que ha destrozado, el que ha desvirtuado a la tragedia y ha anticipado su definitiva decadencia. También habíamos comentado de cómo la individuación es la razón originaria del mal, según Nietzsche. La razón primordial del mal es la individuación. Y esta individuación la contrapone el filósofo alemán a lo dionisíaco, a todo aquello que simboliza esta divinidad de origen asiático, según afirma Nietzsche, Dionisio. De alguna manera da a entender Nietzsche que lo original de la vida y en la vida es una perversión. No puede ser así, ¿no? Porque perversión es pervertir algo. Pervertir algo, es decir, hay una causa que se está pervirtiendo. Con lo cual la perversión no puede ser un valor que esté por encima de aquello a lo cual está pervirtiendo. Pero esta convicción le hace a él ver a las personas bondadosas, amorosas, generosas, empáticas, compasivas, como hipócritas. Eso se corresponde con los personajes, por ejemplo, de Dickens, ¿no? que se ensañan con los niños y con la gente más cándida, más inocente, más transparente, más auténtica,
que a una mirada imparcial le parecería pues las personas mejores, ¿no? Las personas de las cuales nos gusta estar rodeadas. Sin embargo, a estos personajes, a estos villanos, a estos fanáticos, a estos que también retrata Dickens, o por ejemplo el propio Dostoyevsky, ¿no? En su obra de los demonios, en su capítulo, por ejemplo, de Contijón, ese capítulo censurado del cual hice un vídeo, ¿no? De la confesión de Stavrogin. Bueno, pues ahí vemos cómo los seres humanos, determinados seres humanos se ensañan con los más inocentes, con los más débiles, y además están convencidos de que están ejerciendo algo que es bien para esas personas, porque han pervertido su mirada. Entonces las expresiones de amor son vistas como expresiones de hipocresía y deben ser castigadas, censuradas. Eh, en esa convicción viven ellos. Es decir, Nietzsche encajaría perfectamente entre estos personajes crueles que también dibuja Charles Dickens. Pues aquí viene la perversión de la bondad, ¿no? En palabras como buenismo, por ejemplo. Cuando aquellos que usan y abusan de etiquetas como la de buenismo, lo que están dando a entender es que no creen en la bondad de las personas, que no creen en la bondad incondicional. Eso es lo que están dando a entender y por lo tanto necesitan usar y abusar de palabras de este tipo para desacreditar todo tipo de expresión bondadosa. También pues se nos señala de la crueldad de la naturaleza, ¿no? Yo más bien creo que la crueldad viene de huir de la naturaleza. Cuando nos segregamos de ella, pues entonces es cuando inventamos el nazismo, el crimen, la represión, el genocidio, todo tipo de maltratos quedan normalizados como consecuencia de huir de la naturaleza. La crueldad, la opresión, la violencia, por lo tanto, son expresiones, son elementos inmanentes en la socialización que huye de la naturaleza. Esa es mi perspectiva. Bueno, volviendo a la tragedia, la recepción que de ella se tenía, la recepción que se tenía por parte de los espectadores era la de un sentimiento de unidad, un sentimiento de comunidad. Vemos aquí cómo la tragedia cumplía ese propósito al cual, por ejemplo, Byung-Chul Han se refiere en sus libros, ¿no? Cuando habla de rituales, de ceremonias, de actos comunitarios que nos permiten ser receptores de esa herencia tradicional de nuestros mayores, de nuestros ancestros. Pues la tragedia cumplía ese fin, ese propósito. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, lo dionisiaco pues para Nietzsche está confrontado con la perspectiva socrática, con lo socrático. Fijaos que como ya decía en el vídeo anterior, para el autor de Las nubes, Aristófanes, Sócrates es un ateo, es un blasfemo, es el deicida que asesina a Dios. Eso es lo que él representa. Fijaos esta paradoja. Sócrates, el asesino de Dios, con toda crueldad, con su palabrería barata que viene de las nubes, que han sustituido a los dioses, ha ido proyectando esa cicuta que no ha terminado con su vida, pero sí con la de los dioses. Y según Nietzsche, el cristianismo, lo judeocristiano, es heredero de este mal que se extiende por el mundo. Y estos racionalistas que de estos dos últimos siglos, que comienzan con la Revolución Francesa, con la Ilustración, con David Hume, con Rousseau, con Montesquieu, con Voltaire, todos estos sujetos, con Kant, todos estos sujetos no son más que los hijos del asesino de Dios, los hijos del asesino de Dios, Sócrates. Este personaje creado por Platón, como dice por ejemplo,
Este libro que estoy leyendo ahora de Alexander Nehamas, Nietzsche como literatura, la vida como literatura, si no he entendido mal, da a entender que ese Zaratustra, ese Dionisio, esos alter ego de Friedrich Nietzsche, son su creación tal como Sócrates es la creación de Platón. Porque fijaos que si Platón no habla de Sócrates, ¿qué sabríamos nosotros de Sócrates? No sabríamos nada o casi nada. Sócrates, por lo tanto, es también aquel que representa la muerte de la tragedia. El sello de lo eterno, el sello de lo eterno, está en oposición, está en contraposición, está confrontado con el pueblo que se concibe históricamente, con el pueblo cronológico, con el pueblo que tiene una narrativa, por decir lo mejor, una tradición. El sello de lo eterno no está ahí. El sello de lo eterno lo debemos de buscar, según da a entender Nietzsche, trascendiendo los límites de la herencia tradicional. No significa que haya que desecharla. Es Eurípides, nos dice Nietzsche, el primer sobrio que condena a los poetas borrachos. Eso es Eurípides, es el primer sobrio que condena, aunque decía alguien, escuchaba una conferencia, porque estoy escuchando muchas charlas y viendo muchos documentales y leyendo muchos artículos para hacer estos vídeos sobre Nietzsche, y alguien decía que Nietzsche no pedía nada de alcohol, era completamente abstemio, ¿no? Por lo tanto, fijaos, de aquí podemos extraer la idea de que esa embriaguez a la que él se refiere no tiene nada que ver con la borrachera del borrachín común. El poeta solo poetiza en lo inconsciente. El poeta debe de trascender su individuación para sintonizar con esa fuerza natural y convertirse en canal a través de la cual se va informando de esa fuerza. El poeta es un músico, es un creador, es un artista. Si no eres músico, como decía en el primer vídeo, no eres poeta. Eres un aspirante, eres una caricatura, eres un prosaico. Sócrates es el nuevo Orfeo que se levanta contra Dionisio. El solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada. Ya había hablado en alguna ocasión que esto significaba y significa predisponernos al conocimiento con el cual nos confrontamos, porque renunciamos a todo prejuicio. Así, esta es la manera más positiva y más eficiente de entender esta afirmación. Pero me da la impresión de que Nietzsche no lo entiende así. Y nos dice que el solo sé que no sé nada parece trascender el conocimiento formal. Es decir, predispone a lo que Nietzsche llama dionisiaco. Es decir, predisponerse a lo que Nietzsche llama dionisiaco. No creo que Nietzsche piense así, pero bueno, comparto este punto de vista. Mientras el instinto es la fuerza creativa y afirmativa en todos los hombres productivos. El instinto es la fuerza afirmativa y creativa. Si no estás en sintonía con ese instinto, nos dice Nietzsche, no eres un creador, verdaderamente. En Sócrates, mientras esto se da, en Sócrates el instinto se convierte en un monstruoso crítico. El instinto es un monstruoso crítico que nos ataca, que nos destruye, que nos
que desvirtúa nuestro trabajo intelectual. Ponemos en marcha todas nuestras capacidades intelectuales y el puñetero instinto nos lo echa todo abajo. Sócrates, da a entender Nietzsche, necesita de esos límites, de lo racional. Necesita considerar que lo instintivo es algo que debe de domarse, destruirse, sofocarse, reprimirse. Esa es la convicción que tiene. Y de aquí viene la represión de lo emocional y de lo sexual. Sobre eso habla mucho Nietzsche también en el ocaso de los ídolos, ¿no? La sabiduría instintiva del gnóstico le queda vedada. La sabiduría instintiva del gnóstico, no de los gnósticos de ahora, que estas sectas y esta fauna gnóstica bastante curiosa y variopinta de los gnósticos de aquel tiempo, ¿no? De hace 20-25 siglos. Los gnósticos cristianos de la era primitiva del cristianismo son herederos de los gnósticos de Grecia, heredan su pensamiento, ¿no? Y Nietzsche pues nos da a entender que Sócrates se priva de todo ese conocimiento. Gnosis significa conocimiento precisamente. Sócrates cultiva la música, sobre esto ya había hablado en el vídeo anterior, ¿no? De mi lapsus, al no indicar que esto es un sueño recurrente que tenía Sócrates, porque había desechado todo lo que está en relación con lo dionisíaco y la música. Lo que inspiran las musas es lo principal de lo que él desecha. Y bueno, también en el vídeo anterior ya decía que había tenido otro lapsus y era hablando de Homero, ¿no? Homero, uno de los más antiguos griegos de los cuales tenemos noticia, pues se me había olvidado decir, no había sido preciso al decir que para Nietzsche es expresión de una consecución de lo apolíneo. Homero es completamente apolíneo, no lo critica, simplemente de manera enunciativa nos lo da a entender. Y esto nos recuerda a lo que dice Simone Weil, ¿no? Simone Weil escribió un libro sobre la Ilíada, que yo no he leído, pero hace alusión a la obra de Homero en otros de sus libros. Y nos dice Simone Weil que ve en Homero ese precursor de la compasión cristiana, de valores morales cristianos. Lo que pasa es que Simone Weil lo ve en sentido positivo y Nietzsche obviamente en sentido negativo, en algo que pervierte la sociedad, que la perjudica, especialmente a la aristocracia iluminada a la cual pertenece este gran filósofo y a la cual pues yo no puedo pertenecer, ¿no? Me consuela pensar que yo pertenezco a la chusma y esos aristócratas no van a perder su valioso tiempo viendo mis vídeos. Eso es un gran consuelo que uno tiene. Por lo tanto, no deben de perder el tiempo acosando, insultando, difamando y persiguiendo a esos elementos de la chusma. Son caballeros aristócratas. Deben de estar al nivel que esa sangre exquisita y soberana, suprema, superior, les determina a comportarse. Obsérvese el sarcasmo, por supuesto. En las nubes, Sócrates es un ateo que sustituye a los dioses por las nubes, mata a los dioses, deifica las nubes. Esas que oscurecen la luz de Apolo. Fijaos esta figura tan curiosa, ¿no? Las nubes nos oscurecen la luz de Apolo. Perdón. Y entre tinieblas Sócrates pues no atina a ver ni lo apolíneo ni lo dionisíaco. Una vez que, desde mi punto de vista, y esta es una reflexión personal, una vez que hemos segregado de ese matrimonio fraternal entre lo dionisíaco y lo apolíneo, una vez que hemos segregado lo dionisíaco, lo apolíneo ya no se expresa en toda su virtud, en toda su magnitud, en toda su intensidad.
ya es una caricatura de sí mismo, porque ambos van conjuntamente y no puede ser de otra manera. Me importa más la búsqueda de la verdad que ella misma. Se complace en el proceso de descorrer el velo. La lógica se enrosca sobre sí misma y acecha, acaba por morderse la cola. La lógica se enrosca sobre sí misma y acaba por morderse la cola. Su crítica al racionalismo, al socratismo, es también su crítica a la lógica, al culto de lo lógico. Conocimiento insociable y optimista, y la necesidad trágica del arte. Hay una batalla entre el conocimiento optimista y la necesidad trágica del arte. Para Nietzsche, ya lo comentaba anteriormente, el arte está confrontado con la ciencia. Porque para Nietzsche todo está confrontado con todo. Es una lucha, así es como él lo interpreta, es darwinismo, social o natural, nietzscheano, darwinismo nietzscheano. Todo es una lucha por subsistir, por sobrevivir, por destruir a aquellos que presuntamente nos amenazan, aquellos que nos cuestionan, aquellos que nos perjudican. Esta es la filosofía de Nietzsche, que encaja perfectamente en lo que luego sería el credo, las ideas fundamentales del nacionalsocialismo. De esa extrema derecha a la cual en esta Europa del siglo XXI, cuando nos acercamos al año 25, tiene tantos millones y millones de votantes, ¿no? Lo vemos en Italia, en España, en Francia, en Holanda. Es decir, no es un tema baladí. Y no es mi etiqueta, no es la etiqueta que yo le ponga, extrema derecha. Es la etiqueta que el común de los periódicos se la pone a estos partidos. Sócrates es el progenitor del optimismo científico. Ese optimismo científico que nos da a entender que la ciencia nos va a dar a conocer todo, que ya podemos delegar en esos señores que amablemente construyen bombas atómicas para matar a millones de inocentes, por ejemplo. Ya podemos delegar en ellos que ellos nos van a construir ese paraíso fantástico que alquimistas y otro tipo de magufos no podrán nunca construir, ¿no? Y para Nietzsche, Sócrates es su gran maestro, es su gran precursor, es su gran progenitor. Apolo es el principio de individuación. Apolo representa, simboliza, eh, protege el principio y promueve el principio de individuación, que como habíamos comentado es el origen del mal para Nietzsche. La música no refleja la apariencia, la música se opone a esa individuación que está en relación con la apariencia. La música no la refleja, sino la voluntad. Aquí aparece ya este concepto, ¿no? Que va a ser tan importante como lo fue con Schopenhauer, lo va a ser en la filosofía posterior de Nietzsche y que evidentemente sería desvirtuado por la intelectualidad afín al nacionalsocialismo allá por los años 20, antes de llegar al poder. Esos que idolatraban a Nietzsche no eran unos cualquiera, eran intelectuales que salían de las grandes universidades alemanas. Esto es algo que no se suele recordar. Intentan hacernos ver que son unos fanáticos barriobajeros los que... No, ahora esos fanáticos barriobajeros sí que idolatran a Nietzsche, ahora sí que abundan. Pero en ese tiempo no, en esos tiempos de hace 100 años, ahora exactamente, eran intelectuales, eran personas muy formadas, muy cultas,
que mitificaban su tradición filosófica alemana y veían en Nietzsche una de sus figuras más relevantes. Bueno, la poesía progresa a partir de lo docto. Es una perversión. Esto es una perversión, ¿no? Da a entender Nietzsche que la poesía vaya progresando a partir de lo docto, a partir de la progresión intelectual, a partir de los avances científicos, tecnológicos, a partir del racionalismo. Esto es una perversión, la poesía no es eso. Tiene que ver con los instintos, tiene que ver con la expresión brutal de la naturaleza, auténtica, transparente. Con eso tiene que ver la poesía. Si no se da eso, lo que se da no es poesía. Las religiones también han degenerado, convirtiéndose en doctas. Las religiones, aparte de esa cicuta que contamina los judeocristianos, convirtiéndonos en sujetos que rinden culto al sufrimiento, al dolor, a la represión de los instintos, que ven lo sexual, por ejemplo, como algo demoníaco que hay que reprimir, combatir, eliminar a toda costa, aunque nos tengamos que amputar el pene. Justamente Nietzsche hace este juego de conceptos, esta misma expresión en alguno de sus libros. Las religiones también han degenerado, convirtiéndose en doctas. El germen optimista destruye a la sociedad. El germen optimista, que está en relación con esa cicuta, que no acaba con la filosofía socrática, pero que nos contamina a todos, según Nietzsche, acaba contaminando a toda la sociedad. Nos habla también de las pretensiones de la ciencia de alardear del saber universal. Ciertos hombres formados en ella saben cómo combatir esas mentiras. Aún así, hay esperanza, según desde la perspectiva nietzscheana, siempre hay esperanza porque también entre esos hombres formados hay algunos que no están de acuerdo y que saben o sabrán combatir esa perversión, esa desvirtuación, esa mentira, esa falacia, la de que la ciencia tenga el derecho de alardear del saber universal. La sabiduría sin que las seductoras desviaciones de la ciencia, la sabiduría sin que las seductoras desviaciones de la ciencia se vuelve, la sabiduría sin estas seductoras desviaciones se vuelve con quietud hacia el mundo y con un sentimiento de amor y compasión aprehende el sufrimiento eterno como sufrimiento propio. Aprehende el sufrimiento eterno como sufrimiento propio. Esto hace la sabiduría cuando no está contaminada por la seductora palabrería de los cientifistas. Fijaos que esto es una mitificación también del sufrimiento, ¿no? Esta es una paradoja, una aparente contradicción, aparente al menos, cuando critica lo cristiano como culto al sufrimiento, pero él también tiene su propio culto al sufrimiento. Y aquí en esta afirmación lo podemos ver. Todo lo que nosotros llamamos cultura, formación, civilización, tendrá que comparecer ante el infalible juez Dionisio. Todo ello tendrá que comparecer inevitablemente. No se puede matar a Dionisio, no podemos eliminarlo, porque está en la propia vida, es expresión de la propia vida. Esta es la idea que tiene Nietzsche. Mi alma es la canción de un amante, mi alma es la canción de un amante.
Hay en mí un ansia de amor que habla el lenguaje del amor. Hay en mí un ansia de amor. Es curioso, ¿no? Esto lo dice en Ecce Homo. Hay en mí un ansia de amor que habla el lenguaje del amor. Supongo que el lenguaje del amor no será pisotear a las chusmas, acabar con ellos, asesinar a los débiles. Supongo que ese no es el lenguaje del amor. Bueno, afirma también, habla de cómo con la coral de Lutero, descubrí que también era músico, parece ser, y compuso algunas melodías, algunos salmos que cantan los evangélicos, ¿no? Los protestantes. Y bueno, nos da a entender que toda esa transformación, como toda esta, no creo que posteriormente pensara esto, ¿no? Pero nos da a entender en esta origen de la tragedia o nacimiento de la tragedia, de que con Lutero, con estas melodías de Lutero, empezó esa revolución, esa resurrección de lo dionisiaco, que gracias a Wagner comienza a manifestarse de manera más evidente, más palpable. Y también nos habla de la superioridad socrática en el arte de la conversación. Es una superioridad que podría servir para la falacia, para el engaño, para la mentira, para derrotar dialécticamente a aquellos que tienen la razón. Pero como tenemos esta superioridad, podemos humillarlos, derrotarlos, ponerlos en evidencia dentro de un mundo de falacias, de embustes, dentro de esas tinieblas en las que quedamos una vez que nos rigen las nubes que sustituyen a las divinidades. Superioridad socrática en el arte de la conversación, en la dialéctica. Ya en el ocaso de los ídolos seguirá atacando la dialéctica, específicamente la de Sócrates, de manera muy intensa en Nietzsche. De ahí que pocos osen confrontarse con estos charlatanes, porque sabemos que nos van a derrotar. Son expertos, para ellos, ellos se adoctrinan, se ilustran en el arte de la seducción oratoria. Entonces, como alguien dijo, y es justamente yo, si es que alguien no lo dijo antes, todo el que entiende de falacias puede ser el que mejor las use. Todo el que conozca todas y cada una de las falacias que en nuestra oratoria podemos tender a hacer uso inconscientemente, todo aquel que sea consciente de cómo funcionan todas y cada una de estas falacias, es el mayor experto para hacer uso de ellas. El socratismo niega el instinto y de este modo el arte. El arte está en relación con el instinto. Al negarlo ya no hay arte. Por eso Platón, el poeta Platón, quema sus poemas, ataca a los poetas. Por eso Rousseau quiere desterrar a los artistas de su sociedad ideal. Los artistas son tóxicos, los artistas son mentirosos, los artistas son... Así piensa él, pero él es un artista también. Él combate el arte en sí mismo, como Platón combate la poesía en sí mismo. Sócrates es el precursor y el heraldo de la ciencia. Ciencia y arte son incompatibles. Ya había comentado que Tolstói piensa exactamente lo contrario. La progresión se nos va a dar, decía Tolstói en ¿Qué es el arte? Se nos va a dar cuando arte y ciencia caminen conjuntamente, fraternalmente, de la mano. Pero Nietzsche, y ya comentaba esto anteriormente y con ello voy a terminar, Nietzsche concibe la realidad, las relaciones, como una permanente lucha, como una permanente confrontación. Es una expresión de un ideal de separación,
de un ideal separatista. Tengo que combatir contigo, tengo que destrozarte, tengo que destruirte para de esa manera, como Drácula, aspirar de ti todo ese poder y hacerlo mío. Así concibe Nietzsche todas las relaciones, así concibe Nietzsche la naturaleza, la vida, la verdad. Y desgraciadamente su discípulo aventajado, Adolf Hitler, llevó a cabo y fue derrotado afortunadamente estas ideas. Bueno, en el próximo vídeo seguiré hablando de este libro, El nacimiento de la tragedia. Gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.